Ya muchos han creído en su nombre y como él dijo... Dios ha demandado para toda la humanidad que el impío se aparte de su pecado para hacer justicia y juicio todos los días de su vida, a fin de que no sea arrojado al infierno de fuego eternamente. Miremos qué dice en Ezequiel 33:14, y diciendo yo al impío, de cierto morirás, si él se volviere de su pecado e hiciere juicio y justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado, caminare en las ordenanzas de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Como acabamos de escuchar, Dios dice que el impío morirá, pero si se vuelve de su pecado y hace justicia y juicio y restituye el mal que ha hecho, Dios dice que vivirá. Desafortunadamente, los teólogos, haciendo creer que es imposible dejar de pecar, justifican el pecado diciendo que lo que Dios pide es que pequemos lo menos posible. Otros, aún más perversos, dicen, no importa que pequemos, seremos salvos, porque no somos justificados por las obras, sino por la fe, pervirtiendo de esta manera la demanda que Dios nos dio de no pecar. ¿De dónde pues sacan semejante argumento? Lo sacan de una mala revisión que hicieron de 3 pasajes fundamentales para la vida eterna. Veamos estos pasajes en la revisión de la Biblia de las Américas, la cual está igual que la Biblia Reina y Valera revisión del 60. La de las Américas en 1 Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. En el versículo 9 dice, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. El tercer pasaje habla también de práctica del pecado en la revisión Reina y Valera del 60. Pero gloria a Dios que el Señor no permitió exclusivamente para esta cita bíblica la versión Biblia de las Américas no cometiera su tercer error, traduciendo práctica en vez de hacer. En la Reina Valera del 60, en 1 Juan 5:18 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, o sea Jesús, le guarda y el maligno no le toca. Y en la de las Américas, en 1 Juan 5:18 dice, sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios le guarda y el maligno no le toca. Este último pasaje muestra con claridad que todo aquel que es nacido de Dios no peca. Esa es la buena noticia, que Dios envió a Cristo Jesús. Como vimos en estos 3 pasajes, los revisores de estos textos mencionados quieren hacer creer que la Biblia habla de una práctica del pecado, es decir, hacerlo constantemente, afirmando que el que peca una vez no es hijo del diablo, pero la verdad es que Jesús dijo que tan solo un pecado te hace esclavo y practicante del pecado. Usted se preguntará, ¿y qué si leemos solamente práctica? El problema es que desafortunadamente el que hace pecado se justifica a sí mismo diciendo que él no es practicante del pecado, sino un pecador eventual que aún así podrá ir al cielo. Según su experiencia de vida, asimismo lo enseñan diciendo que un hijo del diablo no es el que peca eventualmente, sino el que practica constantemente el pecado. Su experiencia personal les hace creer que es imposible dejar de pecar. Por lo tanto, interpretan que Dios llama hijos del diablo a los que viven dedicados al pecado. Por creer eso, muchos creyentes que murieron pecando eventualmente despertarán en el Hades entre gritos y dolor. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte para todo el mundo y Dios no hace acepción de personas, pues el alma que pecare, esa morirá. Quiero que analicemos que los 3 textos que estamos estudiando inicialmente para el siglo XVI estaban bien traducidos y no malinterpretados como lo hicieron en el siglo XIX. Primero veamos cómo están escritos en la versión griega de Nestlé Aland, en el texto preferido usando en la traducción del griego al español para la Biblia de las Américas.
En 1 Juan 3:8, el verbo poión, que generalmente es traducido como hacer, en estos pasajes tan importantes para la salvación, lo cambian arbitrariamente por practicar, para justificar el pecado de los que dicen ser de Dios y no lo son. Pues como dice el texto mismo, el que es nacido de Dios no peca. En las primeras traducciones que le hicieron a la Biblia, pasándolas del griego al inglés en el año 1611, al alemán en 1545 y al español en 1569, podemos leer que estos hombres de Dios no tradujeron la palabra poión como practicar, sino como hacer. Pues como enseña toda la Escritura, el que hace pecado es del diablo. Pero a partir del siglo XIX, los teólogos o intérpretes de la ley modernos quisieron justificar el pecado cambiando el verbo hacer por practicar, para hacer creer a toda la humanidad que hijo del diablo es el que peca continuamente y alentar a los creyentes pecadores a continuar con su libertinaje, justificando así su pobre condición espiritual. King James Version, 1 Juan 3:8. He that committeth sin is of the devil, for the devil sinneth from the beginning. Que traducido es, el que comete pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Biblia Luterana de 1545, 1 Juan 3:8. Wer Sünde tut, der ist vom Teufel, que traducido es, quien hace pecado es del diablo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, en la versión Reina Valera antigua. El que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Como podemos ver, los hombres del pasado entendían claramente que el pasaje habla en singular, pecado, no en plural, pecados. Por lo tanto, el texto dice claramente, el que hace pecado, no el que hace pecados. Veamos ahora otras versiones de la Biblia que han traducido el pasaje correctamente. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, en su inicio, en diferentes versiones. Reina Valera de 1865. El que hace pecado es del diablo. Biblia Jerusalén de 1976. Quien comete el pecado es del diablo. Biblia en versión Juneman. El que hace el pecado del diablo es. Spanish Sagradas Escrituras. El que hace pecado es del diablo. Biblia en versión Stendhal. El que hace pecado es del diablo. El segundo pasaje en consideración es 1 Juan 3:9, la versión griega de Nestlé Aland, de donde tradujeron la Biblia de las Américas. Encontramos nuevamente el verbo poión. En 1 Juan 3:9, el verbo poieo significa hacer, pero la versión Biblia de las Américas, que también traduce de la versión griega de Nestlé Aland, lo escribe como práctica. Primera de Juan capítulo 3 versículo 9 en la versión Biblia de las Américas. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Preguntémonos entonces, ¿qué estarían pensando al cambiar el sentido de la palabra? Quizá que, según ellos, ninguno puede dejar de pecar, pero si así pensaron es porque no experimentaron el poder de la obra de Cristo en la cruz. Veamos también cómo la traducen originalmente los traductores antiguos. 1 Juan 3:9, King James Version. Whosoever is born of God doth not commit sin, for his seed remaineth in him, and he cannot sin because he is born of God. Que traducido es, cualquiera que es nacido de Dios no comete pecado, porque su simiente permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Biblia de Lutero del año 1545, 1 de Juan 3:9. Wer aus Gott geboren ist, der tut nicht Sünde, denn sein Same bleibt bei ihm und kann nicht sündigen, denn er ist von Gott geboren. Que traducido es,
todo aquel que es nacido de Dios no hace pecado, porque su simiente permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Primera de Juan capítulo 3 versículo 9, en la versión Reina Valera antigua. Cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, porque su simiente está en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. La mayoría de las veces que aparece el verbo poión fue traducido como hacer. Pero ¿por qué cuando se habla de pecado lo traducen las revisiones modernas como práctica? ¿Qué quieren justificar estos intérpretes? Tal vez su pecado. Veamos ahora el tercer pasaje que se encuentra en Primera de Juan capítulo 5 versículo 18. En el texto griego de Nestlé Aland aparece el verbo poión y, correctamente, la Biblia de las Américas traduce hacer. Infortunadamente, la versión Reina y Valera del 60 traduce práctica, tergiversando la traducción correcta del año 1569. Primera de Juan capítulo 5, versículo 18 en la versión Biblia de las Américas. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios le guarda, y el maligno no lo toca. La Biblia dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por lo tanto, el que ha nacido de Dios no peca. ¿Ustedes creen que es imposible? El hecho de que usted no haya dejado de pecar no significa que otro no haya podido hacerlo. Un gran número de personas pertenecen a alguna iglesia de nombre cristiana, pero muy pocos de los que son partícipes de ellas han nacido verdaderamente de Dios. El poder que puede operar en su vida para no pecar no se encuentra en una iglesia, sino en Dios. Es necesario que Dios lo engendre por medio de su Espíritu Santo. Todos creen en Dios, pero no creen en el poder de Dios. Por ejemplo, el señor Vine, un reconocido teólogo a quien algunos le creen más que a Jesucristo mismo, interpreta que el significado de la palabra griega hamartano no indica la comisión de un acto, sino la continua práctica del pecado. ¿De dónde lo dedujo? ¿Qué sustento tenía para afirmar tal cosa? Sin duda no fue de la Escritura, porque la Biblia, por el contrario, nos enseña que un solo pecado nos separa de Dios. Como lo afirmó Pablo, un poco de levadura leuda toda la masa, y la paga del pecado es muerte. No dice la paga de los pecados. Jesús dijo, el que hace pecado singular, esclavo es del pecado. No dijo el que practica continuamente el pecado. En el texto griego de Nestlé Aland aparece nuevamente el verbo poión, que otra vez traduce hacer. En la versión Reina y Valera, 1 de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. En la Biblia de las Américas dice, todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Pero las versiones antiguas no hablan de una práctica del pecado, sino de hacerlo. Primera de Juan capítulo 3 versículo 4 en diferentes versiones. Reina Valera de 1865. Cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, porque el pecado es la transgresión de la ley. Esto concuerda con la enseñanza del apóstol Santiago, que un solo pecado es suficiente para morir. En Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Veamos otras versiones que traducen pecar y no practicar. Biblia en lenguaje sencillo. Todo el que peca desobedece la ley de Dios, porque el pecado consiste en desobedecer a Dios. Nuevo Testamento Peshitta. El que peca comete injusticia, porque todo pecado es injusticia.
palabra de Dios para todos. El que peca viola la ley de Dios, porque pecar es vivir en contra de la ley de Dios. Biblia en versión Stendhal. Cualquiera que hace pecado, traspasa también la ley, y el pecado es transgresión de la ley. Según lo leído, ¿cuántos pecados debo cometer para estar infringiendo la ley de Dios? La Biblia enseña desde el principio que uno solo. Recordemos que Adán y Eva fueron destituidos de la gloria de Dios por cometer un solo pecado. Analicemos otra apreciación del Dr. Vine. Él dice: hablando en general, en las epístolas de Pablo, poieo denota una acción completa en sí misma, en tanto que prazo denota un hábito en Romanos 2:3. Al que hace poieo, las cosas mencionadas se le advierte en contra de juzgar a aquellos que las practican, prazo. Tomando las palabras del señor Vine, el cual dice que prazo es hábito y poión es una acción completa en sí misma, si alguien hace lo malo por hábito, práctica, y otro lo hace solo una vez, el apóstol Pablo dice que ambos son igualmente culpables y no escaparán del juicio de Dios. Por otro lado, notemos que la Biblia de las Américas traduce en este pasaje poión como hacer, diferenciándolo de practicar como hábito, porque no lo hizo igualmente con los pasajes arriba mencionados. En la Biblia de las Américas, en Romanos 2:3, y piensas esto, hombre, tú que condenas a los que practican, prasontas, tales cosas y haces, poión, lo mismo, que escaparás del juicio de Dios. Permítanme ahora mostrar otro ejemplo de cómo usan poión para traducir hacer. Primera de Juan 2:29 en la versión Reina Valera del 60. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Primera de Juan 2:29 en la versión Biblia de las Américas. Si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Estas personas que asumen el verbo poión como práctica de pecado deberían aceptar también, basados en el mismo concepto, que los verdaderos hijos de Dios practican de forma continua la justicia, porque Dios dice que el que hace poión justicia es nacido de Él. Ahora veamos que cuando se trata de hacer lo que es justo, astutamente ya no traducen poión como práctica, sino como la comisión de un acto, es decir, que los nacidos de Dios hacen esporádicamente lo que es justo. En 1 Juan 3:7, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. Entonces, si se trata de decir que los hijos del diablo son los que pecan, traducen poión como práctica, para decir que son los que pecan mucho. Pero si Dios dice que sus hijos son los que hacen lo que es justo, traducen poión como hacer. Es decir, hacen eventualmente lo que es justo. Sería interesante preguntarles personalmente a los traductores de la Biblia, ¿cuántas mentiras se debe decir para ser considerado un mentiroso? ¿O cuántas personas debo matar para ser considerado un asesino? Según esa interpretación, el que eventualmente miente o asesina no es un practicante, pero Dios dice que el que eventualmente lo hace irá al infierno de fuego. Apocalipsis capítulo 22, versículo 15, en la versión Reina Valera de 1960. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. El señor Vine, en sus definiciones, reitera que poión significa hacer, pero nos enreda a todos con sus vacilaciones, interpretando poión como practicar exclusivamente en aquellos tres casos ya mencionados. Agatopoieo. Agatos, bueno. Poieo, hacer. Hacer bien, hacer lo bueno. Cacopoieo. Cacos, mal. Y poieo, hacer. Hacer mal. Tercera de Juan, capítulo 1:11, Reina Valera del 60. Amado, no imites lo malo,
en griego kakon, sino lo bueno, en griego agaton. El que hace lo bueno, en griego agatopoion, es de Dios, pero el que hace lo malo, en griego kakopoion, no ha visto a Dios. Y así también lo traduce la Biblia de las Américas. En 3 de Juan 1:11, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, el que hace lo malo no ha visto a Dios. Una cosa es clara, en este pasaje no tradujeron poieo como practicar. Gracias a Dios, y nos permiten conocer claramente lo que todo el tiempo argumenta la Escritura, que todo aquel que hace lo bueno es de Dios, y todo aquel que hace lo malo no ha visto a Dios. Aprovecho para decir que toda persona que le quite la vida a otra en nombre de su Dios, realmente asesina en nombre de Satanás, porque el verdadero Dios es bueno y todo aquel que hace lo bueno es de Dios. Por eso, el que peca es del diablo. Por último, si usted se empeña en creer que no es el que peca, el que es hijo del diablo, sino el que practica el pecado, según Jesucristo, el bendito Hijo del Altísimo, practicar es hacer solo un pecado, el cual me hace practicante a los ojos de Dios. Juan 8:34. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Jesús le respondió en la Biblia de las Américas, en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Amigo, termino con las palabras del apóstol San Pablo, en 2 de Timoteo 2:7, considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo.